Una vez más, bienvenidos a todos a esta serie llamada Enfrentando la Tentación. Hoy vamos a hablar de la última sesión, la número 8, cómo evitar la tentación. Los saludo nuevamente desde los Estados Unidos. Estoy aquí en la iglesia de Saddleback. Lo que tengo en la cabeza no es un gorro, es la parte posterior de la iglesia. Permítanme les muestro un poco la iglesia de los jóvenes, donde ustedes pueden ver diferentes juegos con un propósito específico, y es que los jóvenes vengan con sus amigos y se relacionen eh, en un espacio diferente. Vamos a hablar de cómo evitar la tentación. Ya vimos en las series pasadas los propósitos, la manera en que trabaja, las artimañas de Satanás, que no es creativo. Satanás siempre utiliza las mismas estrategias y mañas, por decirlo así. Y hoy vamos a hablar de 6 puntos básicos de cómo evitar la tentación. Ya hemos aprendido a identificarla, ya hemos aprendido a entenderla, a saber en qué momento soy más susceptible, en qué momento soy más vulnerable, y hoy vamos a ver cómo evitarla. Número 1, encontramos ahí en sus notas. Perdón, se me olvidaba antes de seguir. Recuerde ingresar a cefachurch.com. Allí van a encontrar las notas de esta sesión. En la sección que dice grupos pequeños, buscan la serie Enfrentando la Tentación. Allí están las 8 videos, que este es el último, y van a encontrar las 8 notas en PDF para descargar, imprimir y trabajar. Algunos versículos sobre el evitar la tentación, o algunas sugerencias prácticas que nos da estos versículos. Mateo 26:41, por ejemplo, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. 1 Corintios 12 dice: si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Efesios 5:15 dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Y 1 Corintios 16:13 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. ¿Qué vamos a encontrar en resumen de estos 4 versículos que acabamos de leer? Que la tentación va a llegar a nuestra vida. Lo creamos o no, la tentación va a llegar a nuestra vida. Todos somos vulnerables y susceptibles a la tentación, pero debemos estar preparados y debemos saber cómo enfrentarla. Entonces, el que esté firme, cuídese de no caer, y permanezcamos velando y orando. La palabra velad significa estar atento, esperando algo. Yo aquí lo apunté en mis notas. Es estar pendiente a que algo ocurra, y orar significa estar preparado. ¿Sí? Es como que estamos en el frente de batalla. Entonces, velad significa estar esperando que algo ocurra, y orar significa estar preparado para cuando eso ocurra. Entonces, vamos a ver los 6 pasos de cómo evitar la tentación. Pasos muy prácticos y muy sencillos. Número 1, asegúrate que los pecados pasados, fue lo que hablamos en la serie anterior, pecados ocultos, hayan sido tratados. Primera Timoteo 1, 18 y 19 dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. ¿Qué significa tener una buena conciencia? Significa tener un corazón puro, un corazón limpio, y un corazón como está mi camiseta hoy, transparente, brillante y reluciente. Entonces debemos velar y orar, y debemos estar seguros que los pecados pasados fueron tratados. Entonces ese es el paso práctico número 1, lo que hablamos la semana pasada. Todos los pecados deben ser tratados y tener una conciencia limpia. Número 2, yo debo estar seguro de que estoy lleno cada día del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo de Dios vive en mí, el pecado no puede entrar en mi vida, porque es una ley física de la naturaleza. Si yo tengo un vaso y lo tengo lleno, está lleno siempre de algo, o de aire o está lleno de agua. A Albert Einstein le preguntaron un día y le dijeron que Dios no existía, y entonces él le preguntó al profesor: o sea que el mal tampoco existe. Entonces el profesor, bueno, es algo así, yo estoy inventando acá. El profesor le decía que era el bien entonces, y él le decía: ¿qué es el mal entonces? Entonces al final Albert Einstein le dijo: profesor, ¿qué es la nada?
Dijo, no, la nada no existe, siempre existe algo. Entonces dijo, ¿qué es la oscuridad? ¿Cómo mido la oscuridad? El profesor dijo, la oscuridad no existe. Dijo, no, simplemente oscuridad es ausencia de luz. Es decir, si yo tengo oscuridad en mi vida, no puede haber luz. Y si yo tengo luz en mi vida, no puede haber oscuridad. Entonces yo debo estar cada día seguro y convencido y buscar la manera de que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo more en mí, viva en mí y habite en mí? Yo tengo que sacar de mi corazón todo lo que no le gusta y no le agrada al Espíritu Santo. Entonces yo debo estar cada día seguro y convencido de que el Espíritu Santo vive en mí, porque recibo poder y el Espíritu Santo me ayuda a seguir adelante. Tercero, yo debo decidir, debo tomar la decisión anticipadamente de vencer la tentación. Yo no puedo esperar a que la tentación aparezca para tomar la decisión de no caer en ella. Yo debo premeditadamente y anticipadamente debo decidir que no voy a caer en tentación. En una de las sesiones, creo que fue la sesión número 5, aprendimos a cómo identificar en qué día, en qué momento, con qué persona, cómo es mi estado de ánimo antes de caer en la tentación. Entonces, si yo logro identificar eso y yo sé que yo soy más vulnerable a ser tentado en la mañana cuando voy saliendo a mi trabajo, yo tengo que antes de salir, debo prepararme y tomar la decisión anticipadamente de no caer en la tentación. Si ustedes se preparan para algo, a ustedes no los cogen por sorpresa. Entonces, eso es lo que debemos preparar y podemos planear cómo evitar la tentación. Yo debo decidir anticipadamente. Yo decido anticipadamente si voy a pelear con mi pareja, o si yo voy a pelear con mis hijos, o si yo voy a pelear en el trabajo. Yo decido anticipadamente cómo voy a prepararme. En mi caso, yo peleo mucho con los conductores de servicio público, lo peleo, pero si yo me preparo anticipadamente, antes de encender mi carro y salir y digo, hoy no voy a pelear con los taxis, así me cierren, cuando el taxi me cierre, porque inevitablemente me van a cerrar, cuando el taxi me cierre, yo ya tomé la decisión antes de precargué mi cabeza, precargué mi corazón y precargué mi vida con que no lo voy a hacer. Recuerden que les he hablado que si yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de sentir y al cambiar esas dos, automáticamente cambio mi manera de actuar. Entonces yo debo decidir antes de que no voy a caer en la tentación. Número 3, decide anticipadamente vencer la tentación. Número 4, ponte la armadura espiritual. Efesios 6, 13 al 17 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense que tener la armadura o vestirnos con la armadura de Dios no es una sugerencia física, es algo espiritual. Entonces yo debo prepararme todos los días de cómo vestirme con la armadura de Dios. Yo debo ponerme la armadura en la mañana, no en la noche. Yo no me pongo la armadura para dormir, me pongo la armadura para salir a luchar la buena batalla. Entonces siempre recordemos el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el escudo que nos protege de los dardos, de las flechas del enemigo, el yelmo de la salvación. Yelmo de la salvación significa, o el casco de la salvación significa que en mi cabeza tengo la seguridad y la certeza que Dios está conmigo y creo por fe en que Él va a hacer las cosas. Debo estar presto a compartir el Evangelio, ponerme el calzado de compartir las buenas nuevas y usar la palabra de Dios como una espada de doble filo que penetra y corta hasta lo más profundo de los tuétanos, dice la misma palabra de Dios. Entonces, para poder enfrentar la tentación, yo tengo que sacar los pecados ocultos, saber que estoy a cuentas, que no tengo nada ya guardado, escondido en mi vida. Segundo, que fue lo que les dije, debo asegurarme que no hay pecados pasados que ya fueron tratados, asegurarme que soy lleno cada día del Espíritu Santo, debo decidir anticipadamente que voy a vencer la tentación y debo vestirme con la armadura espiritual. Número 5, debo minimizar los beneficios y maximizar las consecuencias de rendirme. ¿Cómo así? Minimizar los beneficios y maximizar las consecuencias de rendirte. Yo les he dicho que el pecado es
agradable. No es bueno, pero es agradable. Si el pecado fuera malo, yo les decía en alguna de estas sesiones, que es como si el pecado fuera que yo me subo en un puercoespín y comienzo a cabalgar como loco, y peor aún sin ropa, pues imagínense cómo quedo yo. No me va a gustar y yo no voy a querer hacer el pecado. Entonces el pecado es agradable y tiene ciertos beneficios temporales. Ciertos beneficios temporales. Entonces, debo minimizar esos beneficios temporales y maximizar las consecuencias de ese pecado. Debo maximizar las consecuencias de rendirme. Entonces, ¿qué beneficios temporales tiene el pecar? Usted lo debe saber cuando usted cae en esa tentación. Tiene unos beneficios momentáneos. ¿Cuáles son? No los agrande, no los ponga por mayor. Digamos, si hay tentación no sé, tomar alcohol, entonces tengo un beneficio temporal, mi cuerpo se relaja, mi sangre se vuelve más líquida, me pongo contentín, me pongo sonriente, me pongo chistosín, pero es un beneficio temporal y muy corto. ¿Cuáles son las consecuencias? Al siguiente día me doy cuenta de todas las brutalidades que cometí, de todo el dinero que gasté, de las palabras que debí no decir y dije, del guayao o la resaca tan tremenda que tengo. Entonces, si yo analizo cuáles son los beneficios temporales y cuáles son las consecuencias, entonces debo minimizar esos beneficios porque es algo muy poco tiempo y debo maximizar las consecuencias. En el caso de los jóvenes que prefieren tener o deciden tener relaciones prematrimoniales a una temprana edad, los beneficios temporales, ¿cuáles son? 5 minutos de felicidad, decían cuando yo estaba en el colegio, y 9 meses de incapacidad. 5 minutos de felicidad, si alcanzan a llegar a los 5 minutos, de felicidad, de disfrute, de placer de la carne, pero las consecuencias son de un muy largo plazo. Entonces, si yo logro identificar, ya lo hemos hecho en las sesiones anteriores, en qué áreas soy más vulnerable a ser tentado, cuáles son las tentaciones en las que yo soy más seducido para caer, y yo miro esos beneficios temporales y magnifico y agrando las consecuencias, voy a ser más consciente de que no debo hacerlo. Entonces, minimizo los beneficios y maximizo las consecuencias. Y número 6, guarda tu mente. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio, el dominio propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que por gracia ustedes han recibido y yo también he recibido. No nos la merecemos, no podemos hacer nada para pagar la salvación. Es por gracia que nosotros la recibimos. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado. Tengamos presente cuando la armadura de Dios en Efesios 6 nos dice pónganse el casco de la salvación, tengamos nuestra mente guardada, porque la tentación llega a través de los pensamientos, la tentación llega a través de la cabeza, la tentación no llega a través de las manos o de los pies, la tentación llega a través de ser procesada en la mente. Entonces, debo guardar mi mente de todo pensamiento que no es pensamiento de Dios. Analice usted su tentación, ya lo hemos visto, cómo me siento, dónde estoy, en qué momento del día, en qué lugar, con qué persona, cómo estoy antes de. Analice todo eso y fíjese que eso es procesado por su mente. Esas ideas raras que le comienzan a llegar, y generalmente esas ideas lo que hacen es magnificar el beneficio y ponerlo como el wow, el todo. Entonces, guarde su mente. ¿Cómo guardo yo mi mente? Sabiendo identificar en qué área soy tentado, yo decido no hacer lo que hacía. Yo decido no ver lo que veía. Yo decido cambiar la página. Yo decido anticipadamente, no voy a ver este programa, no voy a entrar a internet, no voy a pasar por ese lugar, no voy a hablar con estas personas, voy a hacer caso omiso a lo que me digan. Yo guardo y protejo mi mente. Yo la cubro con el casco de la salvación inmerecida. Yo lleno mi mente de que cuando Cristo se ha revelado, todo esto va a pasar, que esta guerra, esta lucha espiritual, esta guerra enfrentando a la tentación es temporal, porque cuando Cristo se ha revelado, yo voy a estar en una salvación inmerecida, voy a tener una vida eterna con Él, voy a estar en la presencia del Señor y ya no habrá más llanto, ni lágrimas, ni problemas, ni tentación, ya no va a haber tentación, porque hemos pasado la prueba. Pero mientras estamos aquí, guardemos nuestra mente de las cosas que el enemigo quiere hacer. Entonces, número 1, debo revisar si hay cosas todavía pendientes, que ya estar seguro de que esos pecados pasados pasaron. Número 2, debo estar lleno totalmente del Espíritu Santo.
estar seguro si he hecho algo o no he hecho algo para que el Espíritu Santo se entristezca, o si por el contrario he hecho cosas en mi vida, he cambiado comportamientos y he dejado cosas que no debo hacer para que el Espíritu Santo more y habite en mí y yo pueda vivir en él. Debo decidir anticipadamente que no me voy a dejar ganar, debo decidir que voy a ganar, voy a vencer a la tentación. Número 4, debo ponerme todos los días al levantarme antes de iniciar mi día la armadura de Dios. Debo pasar un tiempo a solas con el Señor, debo pasar un tiempo de reflexión con Dios, de análisis de mi vida y decidir calzarme y vestirme con la armadura de Dios. Número 5, debo minimizar los beneficios, darme cuenta de la realidad, no caer en esas mentiras y engaños de Satanás, sino fijarme realmente y analizar que lo que me ofrece es algo temporal, pero lo que Dios me ofrece es eterno. Comparar, hacer el comparativo. Si me mantengo firme con el Señor, voy a tener una eternidad firme con Él. Pero si soy infiel en lo poco, el Señor no me va a recompensar en lo mucho. Entonces debo mirar esos beneficios temporales, esos placeres temporales que me ofrece Satanás y darme cuenta las consecuencias eternas. Dice, lo leímos hace 2 sesiones, que la consecuencia del pecado es la muerte. Y eso es lo que Satanás quiere ofrecernos. Y número 6, debo guardar mi mente. Son los 6 pasos, son las 6 pequeñas enseñanzas, son los 6 puntos que debo tener en cuenta y presente para enfrentar la tentación. Hemos hecho las tareas anteriores. La semana pasada vimos sobre los pecados sin confesar. Vimos las consecuencias de esos pecados sin confesar. Hemos visto cómo identificar en qué área soy más débil. Hemos visto cómo ataca Satanás. Hemos visto las 3 áreas en las que él siempre nos ataca. Acuérdense de las 3 P's. Pasión, posesión y posición. Siempre Satanás nos va a ofrecer esas 3 cosas. El complacer los deseos de la carne. El buscar con avaricia la codicia de los ojos. Obtener cosas, tener cosas. Y el estar por encima de los demás. Tener fama, tener posición, tener arrogancia, ser más que los demás en una posición económica, social y de dinero. Esas 3 cosas siempre Satanás las va a poner. Y analice las tentaciones o las áreas en las que usted es más tentado y se va a dar cuenta que hay una de esas 3, o generalmente las 3. Analicemos lo que la publicidad nos vende y la publicidad está satisfaciendo una de esas 3 áreas. Pero recordemos por encima de todo, como lo vimos en una de las sesiones, que Cristo venció. Cristo vino a morir en la cruz y vino a derrotar. Cristo es vencedor y la palabra lo dice, en Cristo somos más que vencedores. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ser tentado no significa ser pecador. No se sienta mal porque Satanás, por eso el último punto era guarde su mente. Satanás siempre nos va a vender ideas diciendo que nosotros por ser tentados, por estar mirando hacia el otro lado por un instante, quiere decir que nosotros no somos dignos de estar en la presencia de Dios y ya para qué me acerco si soy un pecador. No, ser tentado es naturaleza y vamos a ser tentados. Jesús fue tentado. La diferencia es que Jesús no pecó. Y si Él lo puede hacer, Él tiene el poder para ayudarnos a nosotros a través de su santo y poderoso Espíritu para no ser tentados. Entonces, muchas gracias por haber estado estas 8 sesiones en esta batalla de la tentación. Recuerden que en la página web o en el canal de YouTube, youtube.com// Cefa Church, todo unido, allí encuentra las 8 sesiones. En la página web, cefachurch.com, encuentra grupos pequeños, encuentra esta y va a encontrar muchas más sesiones de grupos. Repáselas, estúdielas si es necesario, pero tenga las herramientas, utilice las herramientas y ponga en práctica la palabra que el Señor nos ha dicho. Podemos vencer la tentación. No es pecado ser tentado. El problema es caer y ceder a la tentación. Hemos recibido las herramientas de cómo vencerla y espero que a partir de estas 8 sesiones nuestra vida sea diferente y tengamos la frente en alto, la conciencia limpia y decir, puedo vencer la tentación. Si conoce un amigo, una amiga o personas, parejas que necesiten y estén batallando con la tentación, invítelos a que vean esta serie durante 8 semanas, durante 8 días, durante 8 horas, como quieran hacerlo, pero que allí están los pasos para vencer la tentación.
Gracias doy al Señor por ustedes, por la vida de ustedes, por estar escuchando, por estar aquí presentes y pendientes. Recordemos las 3 preguntas. ¿Qué escuchaste? ¿Qué opinas al respecto? ¿Y qué vas a hacer? Son las 3 preguntas de trabajo para el día de hoy. ¿Cómo vamos a poner en práctica estas 6 herramientas para vencer la tentación? Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado en esta serie. Nos vemos en la próxima serie. El Señor es bueno, más que bueno con nosotros, nos ama y para siempre su misericordia es. Recuerden que podemos ganar la batalla y no rendirnos en el intento. Dios les bendiga.